Hola amigos, en esta oportunidad veremos la ecuación de Nernst, para qué se la emplea, el concepto y ejemplo. Mi nombre es José y comenzamos. Primero repasaremos cómo se calcula el potencial de celda en condición estándar. En la figura observamos una celda galvánica o pila, más conocida, esta sería la pila de Daniel, en el cual vemos que está constituido por dos compartimientos en los cuales en uno se produce la oxidación y en el otro la reducción. Cada uno de estos compartimientos, como se observa en la figura, está formado por una valla metálica introducida en una solución que tiene los iones de este metal. Estas vallas metálicas, recuerden, se denominan electrodos. En el caso del compartimento donde se produce la oxidación, se denomina ánodo este electrodo y está conectado mediante un conductor al otro electrodo donde se produce la reducción, denominado cátodo, y el circuito lo cierran el puente sarino. Entonces, mediante estos conductores se mueven los electrones y cierra el circuito de este puente sarino. Acá debajo observamos las reacciones correspondientes de oxidación y de reducción. Y nosotros decimos que esta celda opera en condición estándar debido a que se encuentra a 25 grados centígrados y si observamos las concentraciones de los iones es de 1 molar. Entonces la representación de esto sería de esta manera, donde en la parte izquierda estaría indicado el compartimiento donde se produce la oxidación, donde acá tenemos el ánodo, acá tenía la solución de sus iones, fíjense que nos indica la concentración que es 1 molar, y en la parte derecha tenemos indicado la semireacción de reducción, donde tenemos el cátodo, y acá estarían las soluciones, la concentración de los iones de la solución, que en este caso también es 1 molar. Entonces, bajo estas condiciones, 25 grados centígrados, y las concentraciones de los iones de 1 molar, la celda opera en condición estándar. Entonces, nosotros vamos a escribir las correspondientes semireacciones, tanto de oxidación como de reducción, como vemos ahí a continuación. Y si queremos obtener la reacción global, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar. Previo debemos controlar la cantidad de electrones, que deben ser iguales. En este caso coinciden, acá son 2 electrones que se liberan y acá se consumen 2 electrones. Entonces, cuando sumamos, antes de sumar, vamos a simplificar. Y acá ya una vez que simplificamos, hacemos el balance global, es decir, tenemos la ecuación global. Y si queremos calcular el potencial de esta celda en condición estándar, vamos a recurrir a la tabla de potenciales de reducción estándar. Dicen que son potenciales obtenidos en condición estándar, es decir, las concentraciones de sus iones de 1 molar y a temperatura de 25 grados centígrados. Y comenzamos primero con este del cobre. Lo observamos acá que cobre más 2 se reduce a cobre elemental. Para ello el potencial de reducción es de más 0,34. Entonces, en este caso el potencial estándar de reducción es de más 0,34. En el caso de la reacción de oxidación, observamos que en la tabla de potenciales nos aparece la reacción de reducción de zinc más 2 a zinc elemental. Y yo acá tengo la oxidación. Entonces lo que haremos es invertir la reacción, y cuando invertimos la reacción lo que hacemos es cambiar el signo. Con ello nosotros transformamos el potencial de reducción a potencial de estándar de oxidación. Entonces fijamos que cambia el signo. Nosotros, si queremos calcular el potencial de la celda en condición estándar, simplemente sumamos los potenciales de oxidación y el potencial de reducción en condición estándar, que en este caso nos da 1,1 volt. Me dirán ahí en alguna parte, el profe me señaló que se resta. Es verdad, cuando nosotros restamos debemos tener cuidado que cuando se realiza esta resta, es la resta del potencial estándar de reducción de la reacción que se produce en el cátodo, menos el potencial de reducción estándar de la reacción que se produce en el ánodo. Entonces vamos a ver que la reacción que se produce en el cátodo es la reacción de justamente reducción, que sería más 0,34, menos, que sería el signo menos, el valor del potencial de reducción de la reacción que se produce en el ánodo. Entonces, en este caso, el ánodo se produce la oxidación. Entonces, ahí vemos que sería menos 0,76. Menos con menos se transforma en más y nos da exactamente igual. Son las dos formas que nosotros podemos calcular el potencial estándar de una celda. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una celda que no se encuentra en condiciones estándar?
Entonces nosotros podemos hacer una relación entre la energía libre de Gibbs de una reacción y la diferencia de potencial. Entonces vamos a observar que acá esta expresión es la variación de la energía libre relacionada con el potencial en condiciones estándar. Entonces ahí vamos a hacer la aclaración que esto es en condiciones estándar. Y vemos que en esta expresión nos aparece una N, que se corresponde a los moles de electrones que participan en la reacción, y F es una constante, denominada constante de Faraday. Así como tenemos esta expresión en condiciones estándar, tenemos también la misma expresión, pero en condiciones no estándar. Ambas se pueden relacionar mediante la siguiente expresión, en la cual vemos que nos aparece la temperatura, R, una constante de los gases, y una Q, que se denomina coeficiente de reacción. Entonces nosotros a esto sí lo podemos trabajar matemáticamente para relacionarlo directamente con el potencial de celda. Entonces acá vemos que acá sería en condición no estándar, sustituimos lo mismo acá de este lado, y nosotros si a cada uno de estos términos lo dividimos por NF, como hacemos ahí a continuación, podremos simplificar. Vemos que menos con menos se va, quedaría positivo, entonces el potencial sería positivo acá. Acá de la misma manera podemos simplificar, menos con menos quedaría positivo, mientras que acá no se puede simplificar y menos con más nos quedaría acá el signo negativo. Entonces acá vemos que cambiaría el signo y nos quedaría la representación de esta manera. Entonces ya indicamos que el potencial de celda es igual en condiciones estándar, va a ser igual al potencial de la celda en condiciones estándar menos RT sobre N por F por el logaritmo natural de esta Q, que es el cociente de reacción, y esta expresión se conoce como la ecuación de Nernst, denominada así en honor al científico alemán Walter Nernst, que la formuló en 1889, y esta permite calcular el potencial de reducción fuera de las condiciones estándar, y vemos que está en función de la temperatura, que estas son constantes, de la temperatura y del coeficiente de reacción. Ahora, muchas veces esto se los toma como constante, es decir, esto que estamos remarcando ahí en la ecuación, porque R es una constante, F también una constante de Faraday, y muchas veces se trabaja a la temperatura de 25 grados centígrados, que es equivalente a 298 Kelvin. Si tenemos estas condiciones de 25 grados centígrados, muchas veces esto RT sobre F, si hacemos el cálculo, reemplazamos los valores, vamos a observar que se simplifica mol con mol, se iría Kelvin con Kelvin, y nos quedaría el resultado, si hacemos la operativa matemática, nos quedaría Joule sobre Coulomb. Y esto se denomina Volt. Entonces a esto nosotros lo podemos introducir directamente en la expresión matemática anterior y nos quedaría de esta forma. Esta sería otra variante de la ecuación de Nernst, y muchas veces en vez de trabajar con logaritmo neperiano, logaritmo natural, directamente se trabaja con logaritmos decimal. Entonces, para ello, nosotros ahí borramos y para pasarlo al logaritmo decimal, simplemente multiplicamos 2,3. Entonces, al hacer esa multiplicación de 2,3 a este número, nos va a quedar este otro valor, y vemos que paso del logaritmo natural al logaritmo decimal. Entonces, esta es la otra variante que se utiliza mayormente en la resolución de ejercicios, pero aclaramos que siempre a 25 grados centígrados. Ahora, esta expresión que vemos a continuación, nosotros vamos a dilucidar un poquito ahí ese coeficiente, esa Q. Vamos a expresar para una reacción determinada, que vemos ahí, estos serían los reactivos, estos serían los productos. Nosotros vamos a decir que el coeficiente de reacción es igual a la multiplicación de la concentración de lo que yo tengo en los productos sobre la multiplicación de la concentración de lo que yo tengo en reactivo. Y vemos que está indicado, la expresión matemática es muy similar a la constante de equilibrio, pero especificado para un tiempo cualquiera diferente al tiempo de equilibrio. Entonces vemos que acá son concentraciones en un determinado punto fuera antes de llegar al equilibrio. Entonces, en este caso, nosotros vemos que no es igual el coeficiente de reacción a la constante de equilibrio. Entonces ahí nosotros podemos expresarla a la ecuación anterior en términos de
de las concentraciones que se encuentran de los reactivos y de los productos. Y vamos a decir que a medida que la celda funciona, el potencial va disminuyendo debido a que las concentraciones de los reactivos y productos van cambiando hasta que se alcanza el equilibrio, y en este caso el potencial es cero. Es decir, que en el equilibrio sabemos que la variación de energía libre es igual a cero, por lo tanto el potencial llega a un valor de cero, y en ese caso las concentraciones de los reactivos ya permanecen constantes, por lo tanto el coeficiente Q se iguala a la constante de equilibrio. Entonces ahí nosotros reemplazamos valores, es decir, dijimos que la variación, la energía libre de la celda cuando alcanza el equilibrio es igual a cero, y este Q que habíamos visto anteriormente se transforma en constante de equilibrio. Entonces la otra forma que podemos encontrar en los libros es la siguiente. Ahora vamos a ver cómo se aplica la ecuación de Nernst en la resolución de un problema. En el caso nos pide calcular el potencial de celda. Vemos que está representada la celda, está operando a 25 grados centígrados, lo cual significa que podremos utilizar esta expresión. Vemos que no se encuentra en condiciones estándar, por lo tanto nosotros en esta expresión lo primero que tenemos que hacer es calcular el potencial de celda en condiciones estándar. Entonces vamos a expresarla así como vimos anteriormente, los potenciales de oxidación y reducción. Sacamos el potencial de reducción de esta celda y vemos que ya tengo el primer valor. Vemos que en el dato ahí está implícito, vemos que tenemos la concentración de uno de los iones que es zinc más 2, su valor es de 0,4, mientras que el valor de cobre más 2 es de 0,1. Entonces nosotros sabemos que los moles de electrones implícitos en esta reacción son 2. Entonces con estos valores ya podemos ir pasar a la ecuación de Nernst, en la cual nosotros recuerden que Q era el coeficiente de reacción, el cual es igual a la multiplicación de lo que yo tengo de producto sobre reactivo. En este caso particular vamos a ver que los productos, acá en la ecuación global, los productos son zinc más 2 y cobre metálico. Y los reactivos son zinc metálico elemental y cobre más 2. Entonces en este caso vamos a colocar la concentración de zinc, que es lo que yo tengo del producto. Y recuerden que cuando tengo un elemento en estado sólido, directamente vamos a tomar que es 1, no hay variación. Entonces acá la concentración lo mismo del cobre por 1. Y nos quedaría la expresión de esta manera, en la cual nosotros ya sustituimos los valores que tenemos. Habíamos hecho el cálculo de 1,1 volt menos 0,0592 sobre 2n, ya tenemos el valor que es 2. Ya tenemos el valor acá de cada uno de 0,4 y 0,1. Hacemos la operación matemática y nos quedaría el potencial de celda fuera de las condiciones estándar de 1,08 volts. Bueno, de esta manera llegamos al final. Ya saben, si les gustó me dan un like, pueden hacer algún comentario, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.